Un pequeño aviso antes. Algunos me preguntaron por los textos de la conferencia de ayer. En este texto, el que desea lo puede tomar después. Aquí está la conferencia prácticamente de ayer. Y en este otro texto está la defensa que hacen del rito de obispos modernos y la respuesta. Entonces, esto es conferencia de ayer y esto es la respuesta de los que defienden a los obispos modernos y su validad. Después el que desea puede tomar. La conferencia de hoy es bastante más larga porque hay que explicar más cosas. Por eso, con el permiso de Monseñor, yo le propuse hacer dos partes. En esta primera parte vamos a tratar de hacer un encuadrar lo mejor posible cuál es el problema, y en la segunda parte vamos a descansar unos 15 minutos, vamos a descansar y vamos a pasar a la segunda conferencia, donde vamos a hacer esto. La segunda conferencia va a ser esto: la aplicación de lo que van a escuchar al problema moderno. Esta primera conferencia es para encuadrar bien el problema. Dividimos en tres partes. La primera parte es el status questionis, cuál es el problema, lo que queremos estudiar. La validez de los sacerdotes, signo de pregunta, la validez de los sacerdotes modernos. Y vamos a seguir al Papa León XIII en su encíclica Apostolici Curae, y vamos a ver que las mismas, él estudia allí el problema de la herejía anglicana, que tienen sacerdotes inválidos y obispos inválidos. Pero estudiando el problema de la herejía anglicana, vamos a ver que Pablo VI ha hecho la misma cosa, o prácticamente la misma cosa, con los sacerdotes modernos. Entonces, viendo por qué el Papa León XIII dice que son inválidos sacerdotes e inválidos obispos los anglicanos, vamos a ver que es prácticamente la misma cosa con Pablo VI. Por lo que pasa aquí, también ocurre allí. El documento de Pablo VI es del año 1968 y se llama Pontificalis Romani. Y vamos a tratar en esta primera introducción de que ustedes, sobre todo por feligreses nuevos, comprendan la gravedad y cuál es el problema aquí. ¿Cuál es el problema? Con las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias que puede traer? Miren, ayer decíamos, esto es ayer, si los obispos modernos son inválidos, es lo más grave de todo, porque entonces los nuevos obispos que ellos consagran también son inválidos. Los sacerdotes que ellos consagran también son inválidos. Los sacramentos que dan los obispos modernos también son inválidos. O sea, la invalidez del obispo moderno, que es una certeza, es la consecuencia peor y mayor de todos estos cambios. Esto es lo más grave de todo, que fue la conferencia de ayer. Pero también, si analizamos, número 2, el rito de los sacerdotes modernos, para ver si eso es inválido, miren todas las consecuencias que ello trae. Y ahí tiene que ver con la vida de ustedes como católicos y a dónde asisten a misa. Si los sacerdotes modernos son inválidos, primer problema, que acá en Brasil es bastante fuerte, el IBP, el Instituto del Buen Pastor, inclusive en Curitiba, creo que tienen 200 fieles. ¿Cuál es el problema del Instituto del Buen Pastor? El Instituto del Buen Pastor pide, vamos a escribir acá, pide para hacer sus nuevos sacerdotes, sus sacerdotes jóvenes, pide el rito tridentino. Muy bien, eso es correcto, pero ¿realizado por quién? Pero realizado por obispos modernos, y ahí está el problema. Entonces, muy bien por el rito que ellos piden para sus sacerdotes modernos, pero muy mal por el obispo que hace ese rito. Como el obispo no es obispo, arruina, vuelve inválido un rito correcto y un rito tridentino. ¿Han escuchado esto? Es muy importante, porque aquí, gente de Brasil, es más o menos importante el apostolado del Instituto del Buen Pastor, y ellos hacen eso. Los sacerdotes jóvenes tienen
ordenación correcta, pero realizada por un falso obispo, porque es un obispo moderno. Luego, los sacerdotes jóvenes no son sacerdotes. Gravísimo, gravísimo. Otro problema más o consecuencia, las diócesis. La diócesis de San Pablo, por ejemplo. San Pablo, en pleno centro de la ciudad, mosteiro de San Bento, ahí celebran misa tridentina, sí, pero ¿quién la celebra en San Pablo? Un sacerdote moderno. Entonces, muy bien por la misa, muy mal por el sacerdote que celebra. Otra vez es inválida, porque el sacerdote que celebra no es sacerdote. La diócesis de Campos, los sacerdotes de Campos, los descendientes del gran Don Antonio, ellos actualmente tienen un obispo jefe que es Monseñor Rifán. Monseñor Rifán recibió la consagración de obispos moderna. Él es sacerdote verdadero, recibió el rito tridentino por Don Antonio, creo mismo, pero él ahora es obispo, pero su consagración de obispo fue la consagración moderna. Entonces Monseñor Rifán no es obispo. Gravísimo. Y los sacerdotes que lo ordenan, Monseñor Rifán utiliza para sus propios padres, otra vez, rito tridentino, muy bien, pero realizado por Monseñor Rifán, que no es obispo, muy mal. Entonces los sacerdotes jóvenes de la diócesis de Campos se llama Instituto San Juan María Vianney, no son sacerdotes. Gravísimo, gravísimo. Sigamos adelante. La Fraternidad San Pedro, que acá casi no existe, está en Estados Unidos, está en Colombia, está en Europa. Ellos son antiguos sacerdotes de San Pío X que se separaron de Don Lefebvre 1988, 89, no recuerdo, y ellos, todos sus sacerdotes jóvenes, piden rito tridentino, muy bien, pero realizado por obispos modernos, muy mal. Es gravísimo el problema. Sigamos adelante. El Instituto Cristo Rey de Florencia, Monseñor Bach, la misma cosa. Piden a obispos modernos que hagan el rito tridentino, no son sacerdotes. No son sacerdotes. Son todos los documentos que ayudan a eso, son la Iglesia de Ley y su Morum Pontificum, que son pésimos también. Pero ahora hay un tema muy interesante, mi antigua congregación. Mi antigua congregación, mi congregación madre, la Fraternidad San Pío X, cuando yo fui formado como laico y cuando yo fui formado como sacerdote, se decía de la invalidez de los obispos modernos, la invalidez de los sacerdotes modernos. Pasó el tiempo y hoy la Fraternidad San Pío X tiene una posición distinta. Los sacerdotes modernos sí valen, los obispos modernos sí valen, los sacramentos modernos sí valen, la extrema unción moderna vale, el crisma moderno vale, cambio. Y tienen, por ejemplo en San Pablo, la Fraternidad San Pío X tiene un sacerdote moderno que era carismático, que lo deja celebrar misa, el padre Fernando, no conozco el apellido. Celebra misa, es sacerdote moderno, y celebra misa para la Fraternidad San Pío X en San Pablo. O sea que los fieles de la Fraternidad San Pío X que asisten a esa misa no reciben nada, porque es un sacerdote que celebra misa tridentina, bien, pero él tiene el rito moderno de sacerdocio, mal. Otro caso, el más escandaloso de todos, la Fraternidad San Pío X, recuerden este nombre, tal vez algunos lo conocen, Monseñor Wonder, Monseñor U. Wonder, de Suiza, tiene sacerdocio moderno y obispado moderno. No tiene nada. Y él vive en las casas de la Fraternidad San Pío X desde hace 5 años y celebra como obispo. Celebra con mitra, con báculo, con pontifical, como si fuese verdadero obispo. Padre, y los jóvenes sacerdotes de la Fraternidad San Pío X ya son consagrados, ordenados sacerdotes por Monseñor Wonder, por este moderno. No. Ainda él no hace ordenaciones sacerdotales, pero celebra misa pontifical, con báculo, con mitra, o sea que es cuestión de tiempo. Si le permiten celebrar misa como obispo, no tienen ningún motivo
para negarle a hacer ordenaciones sacerdotales como obispo. Y cuando Monseñor Wonder empieza a hacer ordenaciones sacerdotales, le van a pedir rito tridentino, bien por el rito. Problema, Monseñor Wonder, obispo moderno, arruina el rito tridentino. Es gravísimo. Esta época es apocalíptica realmente. Y hay un último punto para que entiendan lo interesante y lo grave de lo que estamos padeciendo, que es esto. Existen algunos pocos obispos verdaderos que fueron consagrados obispos antes de los cambios en la Iglesia moderna, antes del Concilio Vaticano II. Entonces son verdaderos obispos que han caído en todas las herejías de la falsa Iglesia moderna, pero tienen poder real, como los ortodoxos rusos, que están en la herejía, pero tienen poder real de obispos. ¿Cuántos obispos verdaderos quedan en la falsa Iglesia del Concilio Vaticano II? Hay un grupo de Bélgica, un grupo tradicional, yo conozco personalmente a algunos, la familia Morón, por ejemplo, que buscan en el mundo entero, rastrean en el mundo entero a ver dónde queda, dónde subsiste todavía a un obispo verdadero que fue consagrado obispo antes del Concilio Vaticano II o antes del cambio. Y han encontrado, han hecho la lista. No recuerdo ahora si eran 12 o 15 en el mundo entero. Creo que en Curitiba hay uno. Y tienen más de 90 años o 90 años. Y ellos se toman la molestia desde Bélgica, viajan a distintos lugares del mundo para hablar con ellos y pedirle ayuda. Este grupo de Bélgica viajó a Colombia, porque en Colombia había uno solo, Monseñor Pimiento. Monseñor Pimiento murió el año pasado. Esta gente de Bélgica viajó hace 4 años atrás, hace 5, viajaron desde Bélgica hasta Colombia para hablar con Monseñor Pimiento, obispo que quedó en la falsa Iglesia moderna, pero con consagración real. Y fueron a verlo, y Monseñor Pimiento le dijo: vai ora, Concilio Vaticano II, fantástico. Porque han caído en la herejía. O sea que no los quiso ayudar. Y el año pasado murió. ¿Cuántos años tenía cuando murió? Murió de 101 años. 101 años. Murió el año pasado. O sea que en Colombia ya no queda nada. Y los pocos que quedan, obispos verdaderos, como se han quedado en la falsa iglesia moderna, tienen herejía. O sea que no es ninguna solución de nada. Bueno, esa es la realidad. Me parece muy importante que ustedes consideren todo esto, porque tienen que saber distinguir todas las situaciones. Y es muy grave. Eso es una introducción. Ahora, vamos a hacer una prenotanda sobre la validez de los sacramentos, o tal vez 2 puntos tan solo. Primero, ya lo dije ayer, todo sacramento depende de su validez de la materia, la forma y la intención. Si alguien daña cualquiera de ellos, uno solo, se produce la invalidez. El rito moderno de sacerdotes, también los obispos, pero ahora estamos con los sacerdotes, tiene daños en la forma y daños en la intención. En 2, bastaría uno. Él tiene daño en 2 aspectos. Ese es el problema del moderno. Y otro problema, y que depende de la validez, y de él depende la validez de los sacramentos modernos, es la significación. Esto es importantísimo en todo sacramento. Todos los sacramentos de la Santa Iglesia Católica producen la gracia santificante porque significan lo que producen. Y si usted daña la significación, usted daña la validez. Y en el rito moderno hay daños en la significación. La significación de todo sacramento está dada por la parte esencial del sacramento, que tiene 2 elementos, materia y forma. Pero la materia es de por sí interminada, entonces el elemento más importante que da la significación es la forma. La palabra es la forma. Y en el rito moderno hay daños en la forma. Vamos a ver si esos daños
son suficientes para decir que es inválida esa forma. O sea que la significación viene sobre todo por la parte esencial, y dentro de la parte esencial tiene materia y forma. La parte más importante es la forma, porque la forma determina la materia. Y la significación en todos los sacramentos y también depende del rito dentro del cual esta parte esencial está insertada. O sea que el rito también da significación, y se dice una significación, el resto del rito, ex adiuntis en latín, que significa por las cosas que rodean la parte esencial, o por las cosas que están junto a la parte esencial. O sea, estos dos puntos son siempre importantísimos en la validez de todo sacramento. Y veremos entonces que en el rito moderno de sacerdotes hay daños en la forma y daños en la intención, que es la parte esencial, o dentro de la parte esencial. Y hay daños en la significación a través del rito también, y el rito puede dañar la significación de la forma y de la intención también. En esta primera parte ahora nos vamos a demorar un poquito más y vamos a hacer dos desarrollos, 1 y 2. Desarrollo primero, este texto es clave. Todo católico que quiere estar bien formado en estos problemas tan graves tiene que leer con mucha atención lo que enseña el Papa León XIII en el documento, la Constitución Apostolice Cure, año 1896. Ahí el Papa León XIII dice, por una vez más, porque otros papas ya habían hablado del problema de los anglicanos, ya lo dije ayer, había hablado el Papa Paulo IV, que también es importante por la bula cum ex apostolatus officio. Había hablado Pablo IV en el siglo XVI, Julio III en el siglo XVI también dijo de la invalidez de los anglicanos, Benedicto XIII, creo también siglo XVIII, también habló de la invalidez de los macristas. Y más cerca de nosotros, León XIII habló de la invalidez sobre los anglicanos en cuanto al sacerdocio y en cuanto a los obispos. Y vamos a ver que es el mismo problema que realizó Pablo VI. Luego, por lo mismo que los anglicanos con esos problemas tuvieron esa invalidez, eso se traslada al rito moderno creado por Pablo VI. Lo vimos ayer para los obispos, lo veremos hoy para los sacerdotes. Y León XIII, muy interesante, va a abordar dentro de Apostolice Cure, va a abordar dos aspectos. Primer aspecto, él va a estudiar la forma. La forma son las palabras necesarias que un verdadero sacerdote o un verdadero obispo tiene que decir para la validez de los sacramentos. En el bautismo, también lo puede hacer un laico: yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En la Santa Misa, para el cuerpo de Dios, hoc est enim corpus meum. Son las palabras necesarias para la validez. Y en cuanto al rito anglicano, León XIII va a analizar la forma de los anglicanos para el sacerdocio en un primer momento y en un segundo momento. Y este es el más interesante de todos. Yo primero lo voy a explicar, después lo vamos a leer literalmente, porque León XIII va a decir, cuando los anglicanos se vuelven herejes y cambian los ritos católicos que tenían antes, la primera forma, tanto para obispos como para sacerdotes, pero acá estamos con sacerdotes, el primer momento, ellos constituyeron una forma absolutamente inválida. Decía simplemente, en el rito del sacerdote, recibe el Espíritu Santo. León XIII va a decir, esas palabras son absolutamente inválidas, lo expliqué ayer, porque tiene un solo de los elementos y tiene que tener dos: la mención de la gracia del Espíritu Santo y el orden que se confiere, y la potestad o el poder que se da, sacerdote o obispo. Los anglicanos, va a decir León XIII, esta primera fórmula absolutamente inválida e insuficiente
Pasado el tiempo, se dieron cuenta de su error y quisieron agregar lo que faltaba. Y le agregaron, elemento número 1, recibe el Espíritu Santo, y le agregaron elemento número 2, para el oficio y obra de sacerdote. Podemos decir, ahí quedó solucionado el problema, arreglado. Pero ¿qué va a decir León XIII? Dos cosas. Primera, cuando ellos agregan lo faltante, ya había pasado más de 100 años del primer error, del primer momento, y todos los verdaderos obispos herejes ya habían muerto. O sea, aún arreglando el problema, no había nadie que podía utilizar las verdaderas palabras. Y segundo aspecto, este es el más interesante de todos para el problema de los sacerdotes modernos, aún, casi literalmente, ya lo leemos literalmente, dice León XIII, aún suponiendo que este agregado de la forma para los sacerdotes, estamos hoy, hubiera dado a la forma su significación legítima, literal, su significación buena, correcta, aún así, ello, más la herejía o errores en los conceptos de los protestantes, más el rito, donde estas palabras del segundo momento, correctas o legítimas, más el rito, donde estas palabras están insertadas en el rito anglicano, por más de que la pura literalidad sea, pongamos correcta, dice legítima, la palabra literal es legítima, por más que la pura literalidad sea legítima, insertados en esos errores y en un rito esas características, no significan lo mismo que el dogma católico. Luego, aún así, son inválidas. Y eso también pasa en el rito moderno. Porque en el rito moderno la forma del sacerdocio moderno tiene un leve cambio, un pequeño cambio en comparación a la forma antigua. Y que vale, no vale la pura palabra. Pero aún concediendo que sí vale la pura palabra de la forma, esa forma del rito moderno de Pablo VI, por estar en un rito de esas características, hay que ver el resto del rito, repite el resto del rito prácticamente en forma perfecta, repite el problema anglicano, el resto del rito. Entonces, por lo mismo que León XIII dice, aún con palabras de segundo momento, correctas o legítimas, por estar en un rito de esas características, más los errores de conceptos de los herejes, esas palabras que en la pura letra, letra por letra, tal vez es correcta, en todo el resto del rito, produce que no significa el dogma católico. Luego, también son inválidas esas ordenaciones del segundo momento. Muy interesante. Esto es lo que puse aquí, el problema del resto del rito anglicano. El resto del rito anglicano daña la significación legítima o correcta, pongamos correcta, que tenía la forma del segundo momento, cuando ellos lo arreglan. El resto del rito daña eso también. ¿Por qué? Porque es un rito que ex adiuntis, por las cosas que lleva, daña la significación. Y termina el Papa León XIII diciendo, ¿qué pasa con la intención? La intención es el tercer elemento necesario para la validez. La intención para la validez de los sacramentos significa que una persona, un sacerdote, o en el caso del bautismo, hasta un laico, tiene que hacer lo que hace la Iglesia. Si yo repito las acciones del rito de la Iglesia, por el solo hecho de repetir las acciones, yo estoy haciendo lo que hace la Iglesia. Y tengo una intención objetiva que depende, subjetiva, que depende del rito que yo realizo. Por ejemplo, pasa un judío. Un judío no cree en el bautismo. Y yo soy una persona de 30 años y estaba preparándome para recibir el bautismo. Y siento que voy a tener un paro cardíaco y caigo sentado. Y pasa caminando, Señor, siento que voy a morir, soy adulto, quiero recibir el bautismo antes de morir, pida un copo de agua, de la llave, agua común, y bautíceme. No, yo soy judío, no importa, usted repita las acciones
que hace la Iglesia Católica en ese momento. Y por repetir las acciones, aún sin fe y aún sin ser católico, produce el efecto. Porque él asume la intención según las acciones que él realiza. Entonces el Papa León XIII va a decir sobre la intención, sobre el último elemento. Estamos aquí. El Papa dice, como se dañó la forma, y la forma forma parte del rito o acciones que se realizan, el mismo daño que está en la forma daña la intención. Porque la intención depende del rito que se realiza. Y entonces en un rito de esas características, dice León XIII, la intención no solamente falta, y si falta no hay validez, sino que además, dice León XIII, ellos, los anglicanos, han creado una intención contra la validez, fuerte. No solamente falta lo necesario para la validez, sino que por haber dañado la forma, eso necesariamente, porque es parte del rito, daña la intención. Ellos no solamente tienen una intención que falta, sino que también tienen una intención contra la validez, una intención contraria, fuertísimo. Y vamos a ver que lo mismo pasa en el rito moderno. Un problema. Un problema. Entonces ahora vamos a leer las puras palabras de León XIII para ilustrar todos estos puntos. Y después de que leamos literalmente las palabras del Papa León XIII, siempre recordar que él está hablando de los anglicanos, y la idea de esta clase es ver que lo mismo que León XIII ha dicho de los anglicanos se traspasa al rito moderno de Pablo VI. Traten de prestar atención a lo que voy a leer a pesar de mi español. Son citas, distintos tipos de citas de León XIII. La primera cita de León XIII va a abordar el problema de la forma, y de la forma en el primer momento, donde ellos, durante los primeros 100, 120 años, utilizaron unas palabras absolutamente inválidas, y va a decir así León XIII. Las palabras, Documento Apostolicae Curae, las palabras tenidas por los anglicanos como forma propia de la ordenación sacerdotal, como forma, a saber, recibe el Espíritu Santo, esas eran las palabras, continúa León XIII, sin duda, de ninguna manera, absolutamente, no significan definidamente el orden del sacerdocio o su gracia y la potestad. Primer momento del error anglicano, utilizar unas palabras que absolutamente no significan el sacerdocio y su gracia o su poder y potestad. Y después va a decir algo muy interesante que también sirve para el rito moderno. Él va a decir la potestad principal del sacerdote, lo más importante es el poder, lo leo, ni su potestad, la cual es principalmente de consagrar y ofrecer el verdadero cuerpo y sangre del Señor. Pues bien, ya voy adelantando. En el rito moderno no hay en ninguna parte del rito moderno del sacerdote donde se diga que se está otorgando el poder principal, no el segundo, el principal del sacerdote, que es poder consagrar el cuerpo y la sangre de Dios. En ninguna parte del rito moderno está eso. Ya tiene una primera semejanza con los anglicanos, que es el poder de consagrar y ofrecer el verdadero cuerpo del Señor. Y escuchen ahora, por medio de aquel sacrificio, la Santa Misa es un sacrificio, el sacrificio de la cruz, por medio de aquel sacrificio que no es una mera conmemoración
del sacrificio de la cruz. León XIII dice, el sacrificio católico no es una mera conmemoración del sacrificio de la cruz. La misa moderna es una conmemoración del sacrificio. Justo esto también sirve para destruir la misa moderna. El Papa dice, el sacerdote consagra el cuerpo y la sangre de Dios dentro de un sacrificio, el de la misa, que no es una pura conmemoración del sacrificio de la cruz. Definición primera oficial de Pablo VI de la misa moderna. La cena del Señor o misa. La misa no es la cena. Eso es una herejía que las primeras sectas protestantes en el siglo XVI, todas que atacaban el sacrificio de la cruz, que es la esencia de la misa, renovado incruentamente, decían la misa es una cena. Está condenada. La misa no es una cena. La misa es el sacrificio de la cruz renovado en la tarde. Y la misa de Pablo VI dice, la cena o misa, ya empieza con una herejía. Es la sagrada sinaxis de los fieles reunidos bajo la presidencia del sacerdote. Todos errores, no es una sinaxis. El sacerdote no es una pura presidencia como el pastor protestante. El sacerdote tiene poder real de consagrar para celebrar el memorial del Señor, para celebrar en la conmemoración del Señor, igual que acá. Lo que León XIII dice que eso no es, la falsa iglesia moderna dice eso sí es. Entonces, allí tenemos una primera cita, lo voy a repetir toda de corrido. Las palabras tenidas por los anglicanos como forma propia de la ordenación para el sacerdote, a saber, recibe el Espíritu Santo, sin duda, de ninguna manera significan definidamente el orden del sacerdocio o su gracia y la potestad, el poder del sacerdote, la cual, el poder es principalmente potestad de consagrar y ofrecer el verdadero cuerpo y sangre del Señor por medio de aquel sacrificio que no es una mera conmemoración del sacrificio realizado en la cruz. Esas palabras de León XIII dicen, la primera fórmula de los anglicanos fue absolutamente inválida, pero la última palabra de su texto, la potestad principal del sacerdote es ofrecer el cuerpo y la sangre de Dios en el sacrificio de la misa, que no es conmemoración. Esta segunda parte tiene que ver con el rito moderno de sacerdotes, porque así está plasmado ese rito. No se dice que es un poder para consagrar el cuerpo y la sangre de Dios, y no se dice que es un poder que se realiza dentro de un sacrificio que no es una pura conmemoración. La iglesia falsa moderna dice que sí es una pura conmemoración. O sea que la segunda parte de estas palabras sirven para el rito moderno del sacerdote. Y ya van perfilando los indicios de invalidez. Sigamos adelante con el Papa León XIII, una segunda cita. Esta segunda cita va a explicar el segundo momento de la forma anglicana, cuando ellos mismos tratan de arreglar el error del primer momento, y va a decir así el Papa. Esta forma, o palabras necesarias para la validez, la primera, esta forma después se aumentó ciertamente con las palabras para el oficio y obra de sacerdote. En teoría, ahí habría quedado solucionado el problema. Pero ¿qué aconteció? ¿Qué ocurrió? De ellas, de la segunda forma, del agregado para arreglar el primer error, de ellas hay que juzgar de manera distinta que en el rito católico. Atención, porque es tal cual el problema del sacerdote moderno. Dice, las palabras quedaron, digamos, bien, pero sin embargo hay un problema. De ellas hay que juzgar de manera distinta que en el rito católico. Ni vale para nada invocar la oración del prefacio Omnipotens Deus, que es donde se hace la ordenación sacerdotal, la forma, puesto que en esta oración igualmente se han cercenado las palabras que significan o declaran el sumo sacerdocio. Él ahí está hablando de los obispos, que aunque quedó bien la forma, en el resto de las oraciones se han quitado, cercenado, las palabras que significaban el sumo
sacerdocio. Y sigue diciendo el Papa. Dicha forma, vuelvo para atrás, la primera otra vez. Dicha forma inválida, después se aumentó ciertamente con las palabras, repito, para el oficio y obra de sacerdote. Mas esta misma añadidura, si acaso hubiera podido dar a la forma su legítima significación, fue introducida demasiado tarde, ya expliqué, y además inútilmente fue el auxilio traído, y este único argumento es el de mayor valor de todos. Sobre estas cosas, lo que expresa el rito anglicano, deliberadamente fue quitado de allí todo lo que en el rito católico claramente muestra la dignidad y los oficios del sacerdote. Por lo tanto, o sea, como en el resto del rito han quitado todo lo que expresaba la verdadera esencia y los oficios del sacerdote, por lo tanto, esta forma no puede ser apta ni suficiente para el sacramento. Aún así es inválida por el resto de cosas que han quitado. La cual forma ciertamente no dice aquello esencial que debería significar. Importantísimo esto. Dice el Papa, hicieron un segundo agregado. Para arreglar el problema. Si acaso este agregado hubiera podido dar a la forma su significación legítima, si acaso hubiera arreglado el problema, esta forma no significa lo que tiene de esencial el oficio del sacerdote. Y no significa entonces por el resto del rito lo que tendría que significar. Eso es muy interesante porque en el rito moderno el cambio es aparentemente muy pequeño, pero por estar ese cambio dentro de un rito que ha sido tan dañado, cuando lo crea Pablo VI, también se produce un daño en la significación y se aplican las palabras de León XIII, que acabamos de escuchar. Veamos ahora sobre el rito. ¿Qué citas podemos traer a colación de Pablo VI? Nos ubiquemos. León XIII dice, primera forma inválida porque dijimos, segunda forma, la arreglan en su literalidad, pero insertada en un rito así no significa la esencia del sacerdote, del sacerdocio, es igualmente inválida. Tercer análisis de León XIII, para los anglicanos, el resto del rito. El resto del rito, ¿qué ocurre allí? Escuchemos algunas citas. Comillas, León XIII, Papa. El sacramento del orden y el verdadero sacerdocio de Cristo fue arrojado totalmente del rito anglicano. En el resto del rito se arrojó totalmente el sacerdocio, el verdadero sacerdocio de Cristo. Y por eso, en la consagración de obispo, pero es el mismo problema para el sacerdote, y por eso en la consagración de obispo de este rito, de ningún modo es conferido el sacerdocio. Porque en el rito se ha quitado los conceptos del verdadero sacerdocio católico. Por estar en un rito así, de ninguna manera, dice León XIII, se otorga el sacerdocio. Otra cita. Los anglicanos, esto es muy interesante porque es tal cual lo que hicieron con el Concilio Vaticano II, increíble, en 1896. Los anglicanos deformaron de muchas maneras el ordenamiento de la liturgia, conduciéndolo hacia los errores de los innovadores. Sí, el Concilio Vaticano II deformó de muchas maneras el ordenamiento de la liturgia católica, conduciéndola
hacia los errores de los innovadores, de los modernistas. Y escuchen ahora, y lo hicieron con la excusa de volver la liturgia a su forma primitiva. Lo mismo. Una de las excusas más usadas por la falsa iglesia moderna del Concilio Vaticano II para modificar todos los ritos era: tenemos que volver esos ritos a la forma antigua primitiva. Lo mismo decían los anglicanos, y León XIII lo critica eso. Increíble, lo vuelvo a leer. Los anglicanos deformaron de muchas maneras el ordenamiento de la liturgia, conduciéndola hacia los errores de los innovadores con la excusa de volverla a su forma primitiva. Lo mismo dijeron en el Concilio Vaticano II. Otra cita: por esta causa, en todo el rito anglicano, en todo el ordinal, no solo por haber modificado el rito, no solo no hay ninguna clara mención, aperta mentio en latín, no solo no hay ninguna clara mención ni del sacrificio, ni de la consagración del cuerpo y la sangre de Dios, ni del sacerdocio, ni del poder de consagrar que tiene el sacerdote, ni del poder de ofrecer el sacrificio de la cruz, sino que es más, dice León XIII, todos los vestigios de estas cosas que abundaban en las oraciones del rito católico y que todavía no habían sido quitadas totalmente, fueron retiradas con esmero. Vale decir, ese rito lo han dañado porque no quedó ninguna clara mención, León XIII, ni del sacrificio. En el rito moderno no hay ninguna clara mención del sacrificio de la cruz. Ya les diré. Ni siquiera está la palabra misa. Es escandaloso. Yo sé, para estudiar estas cosas, un pontifical romano moderno, el que se utiliza en forma oficial en España, con los agregados de Juan Pablo II y aprobado por la Conferencia Episcopal Española. Uno revisa todo el rito para realizar la ordenación sacerdotal moderna. Si yo le pregunto a un feligrés, a cualquiera, lo diré después en la segunda parte, dentro de las acciones que hace el sacerdote, ¿cuál es la más importante de todas? Celebrar la misa. La más importante de todas, lo decía León XIII, la potestad principal es consagrar el cuerpo y la sangre de Dios en el sacrificio que no es un puro recuerdo, la misa. Bueno, en todo el rito, de comienzo a fin, ¿saben cuántas veces en el rito moderno, por lo menos siquiera, se nombra la palabra misa? Absolutamente ninguna. ¿Pero qué están haciendo? O sea, yo estoy haciendo un sacerdote en teoría para celebrar la misa y ni siquiera la palabra misa está en todo el rito. Ni siquiera en el rito moderno. En fin, sigo leyendo a León XIII, entonces lo repito. En todo el ordinal anglicano no hay ninguna clara mención ni del sacrificio, en el rito moderno tampoco, ni de la consagración, poder del cuerpo y la sangre de Dios, en el rito moderno tampoco, ni del sacerdocio, en el rito moderno tampoco, ni del poder que tiene el sacerdote para consagrar, en el rito moderno tampoco, ni el poder de ofrecer el sacrificio, en el rito moderno tampoco, sino que es más, todos los vestigios de estas cosas que abundaban en el rito católico fueron quitados y borrados con marcado esmero. En el rito moderno, todos esos conceptos católicos que tenía el rito verdadero católico y que me hicieron a mí, todo eso fue quitado también. Aquí se aplica casi letra por letra el fundamento de León XIII de por qué ese rito anglicano es inválido, y pasa casi letra por letra la misma cosa en el rito moderno. Ahí entran nuevamente temas graves de invalidez. Otra cita más. Frente a esta realidad, obraron inútilmente aquellos que desde el tiempo de Carlos I, otro rey de Inglaterra, intentaron introducir algo del verdadero sacrificio y del sacerdocio. Bajo este rey inglés, Carlos I murió en 1649. Y bajo Carlos I, los ingleses, a la primera forma, que era absolutamente inválida, le agregaron la corrección que faltaba y agregaron tal vez otras pequeñas cosas en el rito. Entonces,
aún estos agregados, y esto es interesantísimo porque es lo mismo que pasa con el rito moderno, porque la forma da la impresión de que no es inválida, pero todo el resto del rito tiene estos problemas. Entonces, obraron inútilmente aquellos que en tiempo de Carlos I intentaron introducir algo del sacrificio y del sacerdocio. Inútiles, decimos, han sido y son tales intentos, pues si algunas palabras en el ordinal anglicano, en el rito anglicano, se presentan en un lenguaje ambiguo, en el rito moderno no hay nada, y lo poco que hay es un lenguaje ambiguo. Eso también se aplica. Si algunas hay palabras en lenguaje ambiguo, escuchen ahora, estas, sin embargo, están imposibilitadas de tener el mismo significado que tienen en el rito católico. Si existe algo, sin embargo, esas palabras y su ambigüedad están imposibilitadas de tener el mismo significado que tiene el rito católico. Pues, como hemos visto, una vez cambiado el rito, por medio de lo cual, a saber, es negado o adulterado el sacramento del orden, el sacramento del sacerdocio tiene dos funciones más esenciales de todas: consagrar el cuerpo y la sangre de Dios, celebrar la Santa Misa, el sacrificio de la cruz renovada, y la segunda función más importante es la confesión. Entonces, cuando yo niego o adultero lo esencial del sacerdote, sobre todo el tema de la misa y el cuerpo de Dios, en un rito de esas características, y por medio del cual rito se ha rechazado cualquier noción de consagración y de sacrificio, en todo el rito moderno no hay ninguna noción de decir o de considerar la consagración del cuerpo y la sangre de Dios, en ninguna parte. En rito verdadero sí, y ninguna noción de sacrificio. Lo más cercano, lo veremos después, es decir, en una sola parte, sacrificio eucarístico. El sacrificio eucarístico no es la Santa Misa. La pura palabra eucarístico significa sacrificio de acción de gracias. En la misa hay acción de gracias, pero la esencia de la misa no es dar gracias. La esencia de la misa es renovar incruentamente el mismo sacrificio de la cruz. Y de eso no hay nada. Y la esencia de la misa, en cuanto a los efectos, es ser un sacrificio propiciatorio. No hay nada de eso en el rito moderno. Y es más, lo repetiré en la siguiente conferencia, la pura palabra Eucaristía. La gente moderna, sin maldad, lo dicen, son buenos pero no saben. La gente moderna dice: Padre, ¿a qué hora es la Eucaristía? Pésimo, pésimo. La misa no es la Eucaristía. La única forma correcta de usar la palabra Eucaristía es como sinónimo de Santa Comunión. Pero la misa no es la Santa Comunión. Gracias a que existe la misa, tenemos la Santa Comunión o Eucaristía. La misa no puede ser llamada Eucaristía. Hubo alguna vez un hereje, padre, que odiaba la Santa Misa, que odiaba hasta el hecho de que la misa es el sacrificio de la cruz renovado en el altar, que odiaba decir que la misa es un sacrificio por nuestros pecados para hacernos propicios. Sí, se llamó Martín Lutero se llamó. Él no quería usar ni siquiera la palabra misa. Él decía: no la llamemos misa, la llamemos la llamemos Eucaristía. Qué curioso. El hereje Martín Lutero quería llamar a la misa Eucaristía, y la Iglesia moderna no usa prácticamente nunca la palabra misa y dice, como el hereje Lutero, Eucaristía. Y la misa no es la Eucaristía. La Eucaristía es un efecto. La Santa Comunión es un efecto de la misa. Entonces, un rito en el cual se ha rechazado cualquier noción de consagración y de sacrificio, en un rito así ya no se mantiene para nada la primera forma: recibe el Espíritu Santo, evidentemente porque era incorrecta. Ni, ahora viene lo interesante, quedan en pie en lo más mínimo aquellas otras palabras, el agregado para el oficio
y obra de sacerdote. En un rito de esas características tampoco queda en pie la corrección que arregló el error primero, porque el rito tiene esas otras falencias, dice León XIII. Y allí veremos que en el rito moderno tiene una forma que tiene un pequeño cambio, tal vez que no se alcanza a vislumbrar una total invalidez, podemos decir, pero en un rito de estas características se repite el problema anglicano. Y ahí podemos ver cuáles son los problemas del rito moderno. Termino las citas de León XIII y con esto termino la primera conferencia y ustedes pueden hacerme preguntas. Entonces, aún las puras palabras correctas están imposibilitadas por un rito así de tener el mismo significado que tienen en el rito católico. Una vez cambiado el rito, por medio del cual, a saber, es negado o adulterado el sacramento del orden y por medio del cual se ha rechazado cualquier noción de consagración y de sacrificio, entonces ya no se mantiene para nada una forma que podría ser llamada en su literalidad correcta, las cuales palabras, escuchen acá, importantísimo, perduran como puros nombres sin la realidad que Cristo instituyó. En un rito de esas características, en un rito tan dañado, las puras palabras, digamos, correctas, por un rito así, perduran como puros nombres sin la realidad que Cristo instituyó, sin la realidad del sacerdocio. En el rito moderno pasa lo mismo. Hay una forma que tal vez podemos llamar correcta, como el segundo momento anglicano, pero en un rito de esas características modernos, con estos daños, ya lo veremos, perduran como puras palabras que no tienen, que no expresan la realidad que Cristo instituyó. Muy, muy importante esta última cita. La pura literalidad puede estar bien, pero en un rito así no expresa la realidad, sacerdocio, que Cristo instituyó. Y termino con la forma. León XIII va a expresar muy bien, y termino, con la intención. León XIII va a expresar muy bien que un rito de esas características, con la forma dañada por el rito, necesariamente daña la intención. Y eso será el punto final de mis palabras y ustedes podrán hacer las preguntas. Y en la segunda conferencia, descansando unos 5 minutos, vamos a aplicar todas estas cosas al rito moderno de sacerdote. La última cita sobre la intención dice así: está hablando el Papa León XIII. Con este íntimo defecto de la forma, lo que hemos explicado, está unido el defecto de la intención, la cual se requiere igualmente en forma necesaria para que haya sacramento válido. Y así, si el rito es cambiado para introducir otro, y este rito quita lo que hace la Iglesia y quita lo que según la institución de Cristo corresponde a la naturaleza del sacramento, si ese rito quitó la naturaleza, lo esencial del sacerdocio, entonces es evidente que en un rito así, y por estos mismos problemas, no solo falta la intención necesaria para el sacramento, para la validez, sino que incluso habría una intención contraria y opuesta al sacramento. En un rito así, por este daño del rito y de la forma, se daña la intención, y no solamente falta entonces la intención, sino que hay una intención opuesta y contraria al sacramento. Impresionante. Por un rito de esas características necesariamente se daña la intención, porque la intención es hacer lo que hace la Iglesia. Si yo estoy haciendo un rito que no expresa lo esencial del sacerdocio, yo no estoy haciendo lo que hace la Iglesia. O sea que las acciones que uno realiza en un sacramento condicionan la intención que yo tengo, porque la intención es hacer eso que estoy haciendo, valga la redundancia. Y como lo que estoy haciendo no expresa la esencia o naturaleza del sacerdocio, daño la intención. No hay intención suficiente e incluso, dice el Papa León XIII, hay una intención contra el sacramento.
Impresionante este último punto. Bueno, esta es la primera parte de esta conferencia con todo el desarrollo del marco importantísimo a través de Apostolici Curiae del Papa León XIII. En la segunda, luego de un descanso, va a ser tratar de ver que todo esto se repite casi letra por letra en el rito moderno. Por lo mismo que era inválido lo anglicano, lo mismo se puede aplicar para el rito moderno. Estamos en un drama. Realmente los católicos a veces no somos conscientes de la gravedad de la época que nos ha tocado vivir, muy heroica, por otro lado, porque realmente parecen épocas finales. Y poder luchar por Cristo Dios, por Dios nuestro Señor Jesucristo, por Cristo Rey, en una época así, tiene que ser es un motivo de honor enorme. Y a los jóvenes que pueden tener la vocación, tiene que ser un motivo para dar entusiasmo por la lucha, porque son épocas heroicas a más no poder. A más no poder. Muy bien, preguntas que quieren hacer de todo lo que traté de explicar. A ver, ¿quién quiere preguntar alguna duda? Sí. Padre, yo tengo una duda sobre el principio de lex orandi, lex vivendi. Sí. Estas alteraciones en el rito, en la misa, pueden afectar la fe de los fieles, de los hijos. Sí, sí, porque la repetición de acciones equivocadas a través del tiempo, a través de 30 años de escuchar siempre los mismos errores y herejías, sin duda que van condicionando los conceptos del espíritu, los conceptos de la inteligencia. Un ejemplo muy claro es la Santa Misa. Si a usted, como católico buena fe, porque además yo vengo de lo moderno, yo hasta los 20 años, 19, fue la misa moderna, después no fui más, pero todos hemos sido traicionados y se han aprovechado de nuestra buena voluntad. Hay millones de almas que quieren ser católicos y constantemente le dan para comer conceptos o un producto que no es católico. Usted repita una acción equivocada, con errores, hasta con herejías, y usted constantemente es una persona de buena voluntad, que da confianza a lo que usted le dice. Durante 30 años, el concilio lleva 60 años. Para este año 2022, llevamos 60 años del comienzo del Concilio Vaticano. Durante 60 años, millones de almas buenas católicas que hacen confianza al sacerdote han escuchado: la misa es la cena, la misa es la cena, la misa es un recuerdo, la misa, cuando tendrían que haber dicho la misa no es la cena, es una herejía, y la misa no es un recuerdo, es el mismo sacrificio de la cruz, incruento, pero el mismo. Entonces usted escucha 30 años un error y 30 años una herejía a través de los ritos, a través de la predicación. Imagínense si eso no condiciona sus conceptos en su inteligencia. Entonces, lex orandi, los ritos que se realizan, condicionan la lex credendi. Y al revés también, pero acá estamos hablando sobre todo de la lex orandi. Sin duda que condiciona. A nossa missa autêntica, ela começou a partir do Concílio de Trento. ¿Puede repetir? A nossa missa primitiva. ¿La? Iniciou quando assim, o rito que nós exercemos foi com o Concílio de Trento. El Concilio de Trento dio la forma más establecida y canónica de los sacramentos, pero con estos problemas que estudiamos tenemos una ventaja enorme, que es que el Papa Pío XII, muy cercano a nosotros, volvió a hablar sobre la parte esencial de estos sacramentos, del diaconado, el sacerdocio y el obispado, a través de una constitución o un documento que se llamó Sacramentum Ordinis. Inclusive en este tema que estamos tratando del sacerdocio había una enorme discusión de cuál era la materia para volver sacerdote, cuál era la materia para obtener el sacerdocio. Había una enorme discusión si la entrega de los instrumentos que se utilizan para la Santa Misa, el cáliz, etc., si eso era la materia o la imposición de manos. Una enorme discusión. Y el Papa Pío XII dijo, se discutió mucho sobre ese tema, ahora yo, con mi autoridad suprema de sacerdote, defino de aquí para adelante, al menos, que la materia es solamente la imposición de las manos. Entonces nosotros tenemos la ventaja que en estos temas hubo una última precisión absoluta, en muchos temas muy delicados, que inclusive lo va a decir Pío XII en el Sacramentum Ordinis, que inclusive afligían a veces las conciencias
de saber si se realizó bien la materia necesaria para la validez o no. Entonces, en estos temas sí, el Concilio Vaticano II determina los aspectos canónicos y de ley de los sacramentos, pero sobre todo en el sacerdocio, en algo importantísimo como la materia, pudimos tener una última precisión a través del Papa Pío XII en otro documento importantísimo, que ayer lo nombré, Sacramentum Ordinis, que además es muy importante porque dice, lo dije ayer, en las palabras de la validez tiene que tener dos elementos para que sirvan, para que sean correctas. La mención del Espíritu Santo o su gracia, y número 2, la mención de la potestad o oficio que se otorga, la potestad de sacerdote o la potestad de obispo. Y ayer vimos que en la forma moderna para obispo falta un elemento absolutamente inválido. Bueno, esa sería la respuesta. Hay dos documentos, el trabajo de Trento, sin duda, pero el trabajo también, o las palabras finales y absolutas de Pío XII en Sacramentum Ordinis. Obrigado, Rodrigo. O senhor estava falando da questão da validade e bispo, mesmo na Novo Ordo, está em comunhão com Roma, mas sai da sucessão de bispos validamente ordenados, né, no rito antigo. Por ele estar em comunhão com Roma, os sacramentos que ele ministra faz, são legítimos de se ter, son válidos. Son perigosos. Los sacramentos serían válidos, pero igual no hay que recurrir a un sacramento. Bueno, serían válidos siempre y cuando utilice los ritos antiguos. Sí. Pero igualmente no hay que recurrir a un obispo así porque está absolutamente impregnado de herejías. Nosotros tenemos un ejemplo histórico de hace 10 siglos que fue el problema de los ortodoxos rusos. Los ortodoxos rusos eran católicos, cayeron en la herejía, al principio 1, hoy en día tienen como 10, 12. La primera herejía, la procedencia del Espíritu Santo, pero ellos no modificaron los ritos. Se volvieron herejes, pero mantuvieron los ritos antiguos católicos y los siguen realizando. O sea que tenían, a pesar de ser herejes, seguían siendo obispos y seguían siendo sacerdotes, tenían poder real. Y al repetir los mismos ritos católicos anteriores, ellos siguen manteniendo la validez de esos ritos, pero dentro de la herejía. Con un obispo, y por eso no se puede ir, sería pecado, un pecado grave, por regla, ir a un obispo anglicano. Y los obispos modernos, los poquitos que quedan, yo decía, este grupo de Bélgica ha investigado en el mundo entero cuántos verdaderos obispos con el rito anterior católico fueron consagrados y quedan en la iglesia moderna. No recuerdo si eran 12 o 15, me parece tal vez 12, no sé. No eran más de eso. Todos tienen 90 años para arriba, como el obispo que vive aquí en Curitiba tiene 90 años o 95 años y ya está perdiendo un poquito la salud mental, normal. Entonces los poquitos que existen sí tienen poder real, pero están llenos de herejía, porque han aceptado todo el Concilio Vaticano II. Uno no tiene que recurrir a un obispo válido hereje. Lutero fue uno de los peores herejes de la historia de la humanidad, un hereje malamente hereje. Era sacerdote de la orden de San Agustín. Lutero, con todas sus herejías, no perdió su poder sacerdotal. Si él hubiera querido, pero odiaba la misa, hasta el último día de su vida seguía teniendo poder para realizar la Santa Misa. Él odiaba la misa, no hay que llamarla misa, hay que llamarla Eucaristía, igual que lo moderno. Él odiaba la confesión, decía que era una tortura de conciencia, más o menos. Pero él seguía teniendo el poder, o sea que hasta el último día que estuvo vivo, a pesar de ser enormemente hereje, él tenía poder para absolver, impresionante. O sea que la herejía, cuando uno no modifica los ritos, cuando uno sigue realizando los mismos ritos católicos, absolución, sacerdocio, obispado, la herejía no destruye la validez. La herejía destruye la validez cuando los anglicanos, podemos decir tontamente, porque ellos después quisieron arreglarlo y no pudieron, cuando los herejes modifican los ritos, ahí sí entran los riesgos de invalidez. Pero si el hereje mantiene sus ritos católicos, es hereje y produce válidamente los sacramentos. Es impresionante eso. El problema con los anglicanos son peores, podemos decir, que los ortodoxos. Los ortodoxos son herejes con ritos válidos. Los anglicanos son herejes con ritos
inválidos. Padre, assim, durante essas mudanças aí, durante as mudanças que aconteceram, Sí. Quem estava propondo a mudança não considerava uma mudança. Mas assim, eu fiquei em dúvida assim, qual foi a desculpa, qual foi a justificativa para ele alterar isso? ¿Por qué eles quiseram? El mismo justificativo que usaron los anglicanos. Es increíble cómo podrían tomarse la molestia de usar palabras nuevas, por lo menos no, igual. Uno de los grandes justificativos para los cambios, para las mudanzas, fue volver la liturgia a su forma primitiva. Lo mismo dijeron los anglicanos 400, 500 años atrás. Lo leí recién. Los anglicanos, dice León XIII, los anglicanos dañaron de muchas maneras el orden de la liturgia. La falsa iglesia moderna dañó de muchas maneras el orden de la liturgia. Con la excusa, en latín suspecie, con la excusa de volverla a su forma primitiva. Lo mismo dijeron en el Concilio Vaticano II. Es increíble eso. Las mismas palabras, letra por letra. Esa fue una de las excusas para las mudanzas o cambios. E quem escreveu isso aí sabia que isso não já estava condenado. Sabia que... Suponemos que sí. El que sabe las conciencias es Dios, pero era gente muy formada. Supongo que sí. De cualquier manera, objetivamente, se ha hecho un daño enorme, porque la Iglesia Católica fue totalmente falsificada, traicionando a todos nosotros y dándonos a comer algo que no es la Iglesia Católica, contra la buena voluntad y el buen deseo de millones de almas en el mundo entero. Lo hicieron por demoníacos, algunos habrá, pero quién sabe, Dios es el que sabe. Al católico le toca juzgar los hechos externos, los hechos objetivos. Son no malos, malísimos y pésimos y con consecuencias gravísimas. Si lo hicieron por ser gente muy malvada o tontos útiles, que siempre hay algunos, el que lo sabe es Dios y uno no puede juzgar las conciencias. Entonces uno juzga el hecho externo objetivo. Es malo, malísimo y dañó y daña todavía millones de almas bondadosas que hay en el mundo entero. Entonces, sabían, no sabían, eran conscientes y malvados o eran tontos útiles, no lo sé. Pero no importa tampoco, porque nunca se puede saber. Las conciencias es un ámbito exclusivamente de Dios. Yo tengo que juzgar los hechos objetivos externos. Questão ali da forma. Essa, do jeito que o senhor colocou ali, né? A forma para nós católicos seria assim, algo que o Espírito Santo inspirou a igreja a deixar dessa forma. Seria isso. Sim. Ao querer alterar isso, eles ousaram fazer algo, na verdade estão fazendo alguma coisa contra Deus. Estão querendo alterar alguma coisa que o próprio Espírito Santo colocou. Desde el momento que la falsa iglesia moderna, con el Concilio Vaticano II y de allí para adelante, introduce tantas herejías, tantos errores, tantos ritos con estos problemas, toda la obra es absolutamente contra Dios, objetivamente hablando. Hay malvados, hay demoníacos, hay personas engañadas de buena voluntad, debe haber de todo, pero el que lo sabe Dios. Toda la obra objetivamente es totalmente contra Dios. Y se ha creado, aunque suene muy fuerte, contra el buen deseo de los católicos, se ha creado una anti-iglesia, sin duda, sin duda. Y que va a terminar siendo, por lo menos, el prolegómeno, los inicios de la religión mundial del anticristo, obviamente, porque la falsa iglesia moderna no es más la iglesia católica y es un auxiliar y un ayudante, sin ninguna duda, del nuevo orden mundial. Bergoglio y la falsa iglesia de él y Benedicto XVI es lo mismo. No solamente no han creado algo católico, han creado anticatolicismo y son ayudantes y auxiliares del nuevo orden mundial para el futuro gobierno mundial y para la religión mundial del anticristo y del falso profeta, sin duda, sin duda. Esa es la verdadera obra. Son ayudantes del nuevo orden mundial.
y no son ayudantes de Dios por necesidad. Sí. Sí. Uma criança em risco de vida, um leigo pode batizá-la? Sí. Sacerdote não válido batizando uma criança tem validade o batismo? Sí, si un lego puede bautizar válidamente, un sacerdote monacal, pero toda mamá católica, ¿cuántos hijos tiene, señora? ¿Ningún todavía? Bueno, toda mamá católica o toda futura mamá tiene que saber bautizar para caso de urgencia. En las épocas católicas, todos los médicos eran capaces de hacer un bautismo de urgencia, todas las enfermeras eran capaces de hacer un bautismo de urgencia. Hoy en día ni piensan casi en ello, por eso la mamá, el papá, los hermanos, un tío para un sobrino. Por ejemplo, mi hermana menor tuvo su primera niñita y murió, tuvo un accidente en la calle y murió, pero mientras tanto fue un parto adelantado, nació de 8 meses en vez de 9, y la niñita por el accidente, problemas, terminó muriendo. Bueno, pues yo estaba en Colombia y mi hermana en Argentina. Hermana, usted haga así, tac, 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 y bautiza al niño. Fue y le hizo. Y muy contenta de ella porque dejó a su hija bautizada para ir al cielo. Entonces toda mamá católica tiene que saber, y si no sabe la mamá, que sepa el papá. Hay que arrojar agua común y decir cuando cae el agua, yo te bautizo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y queda bautizado. Sí. Mais uma dúvida. Um padre legítimo celebrando uma missa válida. Sí. Na hora que fala em comunhão com o Papa, só falar comunhão com o Papa torna inválida a missa? No torna inválida la misa, por ejemplo, un sacerdote de la Fraternidad San Pío X. Yo pertenecía a la fraternidad. Sí, la Fraternidad San Pío X son todavía verdaderos padres. Vamos a ver qué pasa con Monseñor Wonder, obispo moderno, cuando él empiece a hacer, si eso llega a las ordenaciones sacerdotales. Pero mientras tanto, la Fraternidad San Pío X, que está en San Pablo, tiene sacerdotes válidos que realizan válidamente la misa, pero ellos, por lo menos la congregación en forma oficial, están en unión con toda una falsa iglesia moderna que ellos dicen que sí es la iglesia católica. Eso no es la iglesia católica, porque la iglesia católica es una creación de Dios, y Dios jamás puede crear algo que enseñe errores y que enseñe herejías. Si es creación de Dios, todo lo que sale de la Santa Iglesia Católica, todo es correcto, todo es verdad y todo es bueno. Entonces eso no es la Iglesia Católica. Se aprovechan de la gente, pero no es la Iglesia Católica. Primer problema. Entonces, es una institución que dice que eso que no es la Iglesia Católica, la Iglesia del Vaticano II, ellos dicen oficialmente que sí es la Iglesia Católica. No se puede ir entonces allí. Segundo error, ellos dicen que eso que no es un Papa católico, Bergoglio, Benedicto XVI, ellos dicen sí es un Papa católico. Ellos que tiene herejías que ni siquiera pertenece al cuerpo de la Iglesia, si la herejía me quita de la Iglesia Católica, ellos dicen que sí es Papa. Entonces, con esos errores, sumen, ellos dicen que el sacerdocio moderno sí es sacerdote, y ponen un feligrés, un fiel, a recibir Santa Misa tridentina, pero rezada por un sacerdote moderno. Ellos dicen que los obispos modernos sí son obispos, y ponen un obispo moderno a celebrar misa de obispo para los fieles. Entonces, un lugar con esos errores y con estas cosas graves, sentido común. Yo no puedo ir a un lugar donde se están enseñando todo este tipo de errores. Tem biblioteca, tem livro, tem tudo. E como que eles fazem um crime bárbaro desse e não saber igual o senhor sabe o outro? Como que chega numa situação dessa? Lendo. Fosse um jornal assim, a pessoa que fizesse estudo, Es como la era perdoável. Sí, es similar a la pregunta de Kleber. Inacreditável. Sí, es similar. Explicasse para mí. Bugnini sabe Dios, pero muy probablemente sabía las cosas. Los cardenales Lercaro, bueno, todos los que realizaron el daño del Concilio Vaticano II, Juan XXIII, Pablo VI, Dios juzga la conciencia, pero hay bastantes posibilidades de que sabían lo que hacían. El que lo sabe es Dios.
pero tal vez muchos de ellos sin duda sabían. Bueno, pero repito, la actitud sana católica es no juzgar las conciencias porque no podemos saber las conciencias. El católico tiene que ser sanamente intelectual, sanamente objetivo. Maldad, demoníaco, tontería, estupidez, no lo sé. Pero yo veo la cosa objetiva, gravísima. Eso es suficiente. Y Dios sabe las conciencias. Deus, Nossa Senhora, não se brinca, né? Com a igreja católica verdadeira não se brinca. Eu faço palhaçada de política, estou mais com Deus, Nossa Senhora, a igreja, eu levo a sério. Outros assuntos eu levo meio na brincadeira. No entendí, ¿me puede traducir? ¿Quién me traduce? ¿Qué dijo el Yo he Señor? dicho que con política hace un poco de chistes, sí, pero en materia de religión, de Nuestra Señora y de Dios no hace. No. Con Dios, con Dios no se juega. Con Dios no se juega. Está en la Biblia, Deus non irridetur. Sí. Bueno, una preguntita más y descansamos porque hay que tomar otra conferencia. Padre, sobre la salvación episcopal, hay una controversia como en la internet que no me acuerdo, pero creo que es de Monseñor Lefebvre que hizo la salvación episcopal, como es un obispo válido y todo, pero solamente con imposición de una mano. Sí. El padre Checada defendió que es correcto. Y Sí. otro padre que de México falou que no. Entonces, con esta controversia, ¿cuál es la Bueno, verdad? usted como católica tiene que leer entonces cuáles son los fundamentos que dice el padre Checada de por qué es válido. Es absolutamente categórico. Realmente, estudiando estos problemas, uso una palabra mínimamente fuerte, es una gran estupidez andar diciendo que no vale por usar una mano. El trabajo del padre Checada es tan minucioso y tan extensivo sobre este tema, no deja lugar a la menor duda. Realmente fue un sacerdote que gracias a Dios que haya existido, porque realmente es un sacerdote muy ordenado para escribir, para hacer la exposición, y nos abrió el camino a los sacerdotes jóvenes, y nos ahorró errores, y nos ahorró tiempo. Todos los textos, en general todos los textos del padre Checada son realmente magníficos, y este en particular es absolutamente arrollador, absolutamente categórico. Los dos, creo que más argumentos, padre Checada. ¿Sí? Además, no solamente que tenga más, sino que son clarísimos los argumentos. Ese es el punto, puede ser uno, pero tiene que ser clarísimo. Acá hay muchos y son clarísimos, así que no hay problema. Él ha fallecido, así que todos tenemos como una deuda de rezar por él, de rezar por su alma, un gran sacerdote. Bueno, descansamos 15 minutos y seguimos. Suena la campana en 15 minutos. ¿Puedes pegar un dos? Eso es porque los obispos modernos son inválidos y esta